Y volvimos. En este nuevo video, recuerda que recién estábamos viendo, seguimos con este nuevo video, cómo leer los lentes. Leer los lentes es fundamental para conocer y saber qué tipo de lente cada uno necesita. Recuerdas que recién vimos los tipos de lentes, ahora vamos a ver cómo leerlos. Entonces vamos a partir por este, el famoso 18-55 milímetros, que viene con las cámaras cuando uno compra el kit en las grandes tiendas, en los retail, en supermercados, en tiendas especializadas de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el lente que viene. Por eso este es el que vamos a usar de modelo. Entonces, lo primero que tenemos es el anillo de enfoque. Con este anillo nosotros podemos enfocar. Lo vamos moviendo y se enfoca. Segundo, el anillo del control de distancia focal o zoom. Si te das cuenta, con este zoom, o con este anillo en realidad, vamos moviendo nuestro zoom. Ahí está marcado en 18, si lo vamos girando, estamos en 24, en 35 y en 55, aunque tenemos las distancias focales de entre medio que también existen. Pero eso nos indica, con este anillo podemos mover nuestra distancia focal. Tercer punto, este selector que aparece ahí, que dice AF-MF. ¿Qué es lo que es este selector? ¿Lo sabes? Bueno, este selector nos indica en qué modo está el enfoque de nuestra cámara. Si está en AF, está en autoenfoque o autofocus. Y si está en MF, está en manual focus o enfoque manual. Nosotros para usar el anillo de enfoque tenemos que poner este selector en MF, enfoque manual. Y de esa forma podemos enfocar nosotros. Si no, ponerlo en autofocus. Yo normalmente ocupo el autofocus. ¿Recuerdan la historia que le conté de mi ojo? Entonces confío mucho más en el autofocus de la cámara que en mis ojos. De verdad, para enfocar sobre todo. Seguimos. Nos indica claramente aquí la distancia focal del lente. ¿Cuál es su rango de distancia focal? Va desde los 18 milímetros a los 55 milímetros. Eso nos permite conocer dentro de qué tipo de lente está. Se podría decir que está entre un gran angular y un normal. ¿Te das cuenta? Eso nos indica ese tipo de lente. Y ese número específico, 18-55 milímetros. Y tenemos el otro selector que dice stabilizer, no sé cómo se pronunciará, pero eso es el selector de reducción de vibración o estabilizador. Cuando veamos la parte de obturador, en este capítulo, en el siguiente capítulo cuando dice obturador y movimiento, vamos a ver que este es fundamental para usarlo en algunas situaciones, sobre todo cuando la velocidad se reduce y tenemos nuestra cámara en la mano. Ahí nos va a aportar mucha ayuda este selector estabilizador. O en otras partes dice BR, en los Nikon por ejemplo, que dice estabilizador, reducción de vibración. ¿Qué seguimos? Con el frente del lente, la parte que uno ve. Entonces, ¿qué nos dice este lente? Canon Zoom Lens EFS 18-55 milímetros 1.2.35-563 y abajo sale un circulito que dice diámetro 58 milímetros. ¿Qué significan todos estos números? Bueno, Canon Zoom Lens es que es un lente zoom Canon, obviamente, y después dice 18-55 milímetros. ¿Qué dice el 18-55? Que esa es nuestra distancia focal, ¿cierto? Ese es nuestro rango en que nos movemos en distancia focal, para saber de qué tipo de lente es. Y después nos dice 1.2.3556. Entonces vamos viendo. Distancia focal del lente, lo que te nombraba, 18-55 milímetros. Seguimos con el 1.2.3556 y aquí nos indica máxima apertura del diafragma. ¿Qué nos dice eso? Que a 18 milímetros mi apertura máxima es de 3,5 y a 55 milímetros mi apertura máxima es de 5,6. ¿Qué podemos sacar por conclusión en esta primera etapa del diafragma, por ejemplo? Es que a menor número el diafragma es más abierto y a mayor número el diafragma está más cerrado. O sea, 3,5 es más abierto que 5,6. ¿Ya? Eso nos indica este lente, 1.2.3556. ¿Recuerdas el lente que vimos anteriormente? Decía F2.8. Esa es su máxima apertura del lente que habíamos visto anteriormente cuando te introduje al tema del diafragma. Y abajo el numerito que sale con el circulito de diámetro dice 58 milímetros. Ese es el diámetro del lente y nos sirve para bastantes cosas. Una es para comprar parasol. El parasol lo vamos a ver en el último capítulo en accesorios, al igual que la medida de filtros. También vamos a verlos en accesorios el tema de los filtros, para saber para qué sirven.
y para que sepas para qué sirven. Bueno, y llegamos al final. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto? La distancia focal. ¿Recuerda distancia focal? Son los numeritos y es simplemente el zoom que tiene nuestro lente. Es decir, por ejemplo, con el lente que estamos tomando de ejemplo, 18-55 milímetros. Esa es nuestra distancia focal. Menor distancia focal, tengo un mayor ángulo de visión y se me alejan los planos o se me alejan las cosas, y mayor distancia focal, se me achica el ángulo de visión y se me empiezan a acercar las cosas. ¿Lo recuerdas? Distancia focal. No lo olvides, un tema muy importante que hay que conocer. Introducción al diafragma. Nos dimos cuenta cómo funciona el diafragma. Son las láminas que se abren cuando abrimos diafragma y se cierran. Dejan entrar más luz o menos luz. Nosotros lo decidimos. Los tipos de lente. ¿De qué tipos de lente existen? ¿Los recuerdas? Ayúdame a nombrarlos. Vamos nombrándolo. A ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Ojo de pez, correcto, ojo de pez. El segundo, gran angular. Muy bien, muy bien. El tercero, normal. ¿Te acordabas de ese, del normal? Normal, 50 milímetros, recuérdalo. Después, teleobjetivo, excelente. Y el último que vimos fue el macro, que es el teleobjetivo especial. ¿Cierto? Esos fueron los tipos de lente. ¿Y cómo leer tus lentes? Vimos lo que nos indican, distancia focal, su máxima apertura del diafragma, los selectores de autofocus y manual focus, o enfoque manual y enfoque automático, el selector de reducción de vibración o estabilizador, para no decir stabilizer, ¿cierto? Y el diámetro del lente para los filtros y accesorios, como el parasol. Eso es lo que vimos en este capítulo de lentes objetivos u ópticas. Recuerda que son lo mismo. Entonces, ahora escribe en un minuto qué has descubierto con este video. Entonces, desde ahora, ya. Tiempo. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Luz, cámara y acción. Aplicar lo aprendido. ¿Qué vamos a hacer? Descarga los ejercicios, descarga los que están aquí abajito y empieza a rellenar. Empieza a ver qué tipo de lentes tienes, cuáles son los objetivos, cuáles existen. Todo esto te servirá para ir afianzando y fijando los conocimientos. Así es que no te olvides, aplica lo aprendido. Y, como te decía, hemos terminado la segunda unidad. Mira cómo vamos avanzando. Partimos que lo que es la fotografía, ahora objetivos, lentes u ópticas, y la siguiente unidad me encanta. Es el diafragma y profundidad de campo. Cómo hacer el desenfoque de atrás. Así es que para ver el siguiente video solo hace clic en play. Play.